Ahí está. Empieza ya. A grabar. Creo que ya está grabando. Perfecto. Bien, hoy le damos la bienvenida a Bernardo Méndez Lugo, maestro en estudios de desarrollo por la Universidad de Sax y secretario de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. El maestro Méndez Lugo, también licenciado en Relaciones Internacionales de la UNAM, cuenta con una amplia trayectoria diplomática y es ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Su trayectoria profesional y académica es sumamente amplia y sería difícil hacerle justicia en una breve introducción. Sin embargo, me gustaría destacar algunos puntos relevantes de su trayectoria. En el ámbito diplomático, estuvo adscrito a 4 consulados en Estados Unidos, Montreal, Canadá y en El Salvador. Fue profesor investigador de la División de Ciencias Sociales de la UAM, Xochimilco, Ciudad de México, y es consultor internacional en temas de desarrollo económico y comercio exterior y un comprometido promotor de microempresas desde su trabajo como académico y diplomático. Actualmente, el maestro Méndez Lugo es director de la Fundación Promigrante América Sin Muros, en donde también impulsa la defensa de los derechos de los migrantes en temas laborales, de derechos humanos y política pública. Maestro Méndez Lugo, bienvenido a nuestro taller de historia. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Yolanda Díaz, y a todo el equipo del taller de historia de Parras, ingeniero Pablo Gámez, Malú de Dios, Magdalena García, Berta, Ceci Ibarra, están también Lili Escareño y Magdalena García. Así que pues un gusto el poder tener esta oportunidad, este honor de dialogar con ustedes. Espero que llegue bien la voz. ¿Sí está bien el nivel de voz? Excelente, maestro. Muy bien. Quiero comentarles que soy originario de Culiacán, Sinaloa, pero desde tiempos remotos en mi vida he estado vinculado a amistades de Coahuila, no solamente de Torreón y de Saltillo y de Monclova, sino también del municipio de Parras. Obviamente San Pedro de las Colonias y otros municipios del estado, de los 38 municipios del estado de Coahuila. Así que no es una casualidad el estar con ustedes, sino pues tengo esta amistad, como es el caso de Malú de Dios y de también la economista coahuilense muy vinculada a Parras, Rosa del Tepeyac Flores Dávila, y su hermana Julia Isabel Flores, sus padres ya fallecidos, doña Isabel Dávila y don Oscar Flores Tapia, así como una buena cantidad de amistades en Coahuila, en Ciudad Lerdo, desde hace muchos años, familia Cermeño, en el caso de Torreón, en el caso de Monclova, donde un buen amigo mío fue gerente de los acereros del club de béisbol en Monclova, también Beatriz Almanza de Monclova, así que son infinidad de amistades. El ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejandro Dávila Flores, y muchos amigos. Quiero pues expresar este testimonio por esta histórica relación con amistades coahuilenses desde mis tiempos de la universidad. Así que con ese marco, ¿verdad?, de mi vínculo, mi relación con el estado de Coahuila, quiero también señalar la importancia del municipio de Parras, que estaba viendo en los datos que tiene más de 10,000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, en el caso del
de El Salvador, donde estuve adscrito 3 años como consejero de asuntos económicos. Es un país que tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que Parras, pues equivale casi a la mitad del territorio de la República de El Salvador. Así que muy probablemente Parras esté entre los 20 municipios con más extensión territorial en México, y también la tradición histórica vinculada como zona vitivinícola, creo que es importante señalarlo. Veamos ahora un poco una visión de tipo muy general sobre la situación de la migración y un poco señalar también el paso de migrantes por el estado de Coahuila, en particular en el caso de Torreón, que es muy conocida la casa del migrante, el albergue del migrante en Saltillo, donde ha estado muy activo el padre Pantoja y también el licenciado Xicoténcatl en el caso de la casa del migrante en Saltillo, que hay que destacar, es de los albergues más importantes en todo el país para apoyar a los migrantes de Centroamérica en particular que cruzan por Coahuila. ¿Cuál es la situación que vive actualmente el migrante que transita por México? ¿Qué ha pasado en los últimos años en relación a este proceso migratorio que antes pues era un proceso donde la mayor parte de los inmigrantes nada más transitaban por México? En los últimos años, muchos de los migrantes, por el sellamiento de la frontera de Estados Unidos, particularmente en la era Trump, es decir, presidente electo en noviembre del 2020 y que pues terminó el 19 de enero del 2016, electo el 2016 y que termina en enero de 2020 para tener ya la era Biden. Este periodo del expresidente Trump coincide también con la pandemia y de esa manera pues se da un sellamiento muy importante en el ámbito de las posibilidades de recibir refugio y asilo de los migrantes procedentes de Centroamérica. México estaba recibiendo antes de la pandemia un promedio de 400,000 migrantes al año, de los cuales el 90% procedían principalmente en este orden de importancia de Honduras, El Salvador y Guatemala, que son conocidos como los 3 países del Triángulo del Norte. Estuve yo adscrito a la Embajada de México en San Salvador de 2009 a 2012, exactamente 3 años. Así que pues supe yo de la problemática económica, la problemática de violencia, y esto es para estudiar también las causas de la migración. Estamos hablando de más de 60,000 miembros de pandillas, las famosas maras en El Salvador, cerca de 25,000 en Honduras y otros 20,000 en Guatemala. Es decir, 100,000 personas que estaban de alguna manera y están vinculados a actividades ilícitas, actividades delincuenciales de todo tipo, no solamente lo que se refiere a la extorsión, que es una actividad muy frecuente de las pandillas. De hecho, estando yo en El Salvador, cerca del 50% de las llamadas de extorsión, llamadas telefónicas, se realizaban desde las cárceles donde había aproximadamente 8,000 y el resto pues estaban
de alguna manera, pues sí, libres. Así que este contexto de violencia, no solamente el ámbito de pobreza, la violencia ha sido un factor que ha obligado a poblaciones de Honduras, El Salvador y Guatemala a salir y buscar nuevos horizontes. He sido testigo de amigos que, por ejemplo, tuvieron que salir de Guatemala por amenazas de extorsión y de secuestro. En el caso de El Salvador también. Hay un aspecto que vale la pena destacar en las migraciones, es decir, el factor de la búsqueda de opciones de empleo y de situaciones de pobreza extrema es un factor importante, pero también es el factor de violencia, muchas veces también institucionalizada, donde los gobiernos de alguna manera pues han tenido alguna complicidad con el tema de la violencia. Hay un tercer factor que no debemos olvidar en esta expulsión, digamos, y lo que sería una migración forzada, un desplazamiento forzado, que es el tema del cambio climático y las condiciones ambientales adversas. A esto me refiero temas de inundaciones, huracanes, sequías, también el tema de situaciones de terremotos. Todos estos factores se han convertido en los últimos años, probablemente ya en todo el mundo, donde hay más de 100 millones de personas que están, pues, de alguna manera en desplazamientos forzados. Recordemos que en México también en lugares de Coahuila en algún momento, ¿verdad? Se dio también la salida forzada de personas amenazadas. Creo que en algún momento estuvo muy delicada la situación en Torreón con la violencia del narcotráfico, recordando que un negocio jugoso de estos grupos delincuenciales, de los carteles de droga, ha sido también lo que es el tráfico de personas y la trata de personas. El tráfico se refiere a todos estos grupos donde destacan los nombres populares de coyotes o de polleros y que de alguna manera intervienen y cobran para que las familias que no cuentan con visas, que no cuentan con documentación, se puedan movilizar y viajar desde los países de Centroamérica hasta Estados Unidos pagando sumas muy importantes. Ese es el tema del tráfico, donde muchas veces las familias les confían los menores de edad para que viajen y se reunifiquen con sus familias en Estados Unidos. Hay que considerar que de México todavía hay 5 millones de personas irregulares en Estados Unidos, que se esperaba que con el gobierno de Joe Biden se pudieran regularizar, y aproximadamente 2 millones de centroamericanos, algunos con visas temporales conocidas como el TPS, pero que no han tenido la oportunidad de obtener una regularización migratoria. En los últimos años, hablando ya de los últimos 4 o 5 años, un poquito antes de la pandemia, se han venido generando flujos migratorios de la frontera sur de México. Tenemos organizaciones aliadas de América Sin Muros en Tapachula, la psicóloga Fabiola Díaz, para que en algún momento también puedan entrevistarla, porque a Tapachula y al sur del país llegan personas no solamente de estos 3 países que he mencionado, llegan de Colombia, llegan de Nicaragua, de Cuba ha venido un flujo importante debido a que se quitó la visa para poder viajar a Managua. Hay una vinculación estrecha entre Cuba y Nicaragua por las afinidades políticas, ideológicas, y muchos cubanos, pues que de alguna manera se dio una flexibilización, han viajado hacia México procedentes de Managua en los vuelos que van de La Habana a Managua.
De esa manera también en algún momento llegaron a Brasil miles de migrantes haitianos, donde ahí también se combina claramente estos tres factores mencionados que de alguna manera impulsan las salidas de migrantes. Me refiero al tema de pobreza, al tema de violencia y al tema de condiciones ambientales adversas. Recordemos que pues en el caso de Haití, la capital Puerto Príncipe y otras localidades han sido muy afectadas por terremotos. Así que este flujo migratorio, en el momento en que se inicia la pandemia en marzo de 2020, se da un sellamiento paulatino de la frontera de Estados Unidos y permanecen en México. Muchos de ellos ya con la llegada del presidente Biden lograron pasar, pero de los que había en la frontera norte, en las ciudades fronterizas, incluyendo Piedras Negras y obviamente Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez, no se diga Tijuana. Muchos de ellos, había cerca de 70,000, pero al final, con el tema de la pandemia, las condiciones inadecuadas de albergues, pues muchos de ellos regresaron, así que de esos 60, 70,000, solamente 28,000 hicieron el procedimiento para esperar el refugio en Estados Unidos. Esta situación se ha tratado de alguna manera de resolver a través de un programa de cooperación que México ha venido impulsando, inclusive desde antes de la toma de posesión del presidente López Obrador. Se propuso un plan de cooperación particularmente con Guatemala, Honduras y El Salvador. Las condiciones han sido muy, muy delicadas en el caso de Honduras, donde también se ha visto esa complicidad históricamente de autoridades de las bandas delincuenciales. Así que el elemento de corrupción de autoridades, creo que en México también lo hemos sufrido, autoridades migratorias, policías municipales, judiciales de los estados, que pues también de alguna manera han sido pues corrompidos, ¿verdad? Por las bandas y los carteles. Es muy complejo. Yo siendo de Sinaloa, ustedes lo saben, de ahí se han originado muchos de los carteles, como el cartel de Sinaloa, donde estaba el señor Guzmán Loera como cabecilla, Rafael Caro Quintero, los Beltrán Leiva, los Arellano Félix, el Señor de los Cielos. Así que como sinaloense, ustedes saben que desde pues muy pequeño he estado familiarizado, aunque me vine a estudiar a México. Por ahí un colega, compañero mío de la prepa, pues se ha convertido en un especialista en los temas de drogas y narcotráfico. Es el doctor Luis Alejandro Astorga Almanza. Lo pueden googlear, Luis Alejandro Astorga Almanza, porque él ha escrito y hay materiales en PDF que ustedes pueden revisar sobre toda esta problemática y el tema también, pues desafortunadamente, de la complicidad de autoridades con estos grupos diversos de narcotraficantes. En los últimos años, ustedes saben que han salido otros grupos poderosos como la familia michoacana, ese grupo que es el grupo Nueva Generación de Jalisco, y otros grupos, pues porque ha habido también en el combate a estos grupos, se han atomizado y han surgido pues grupos diversos. Recuerden que también organizaciones como los Zetas. Lo menciono todo esto porque han sido factores importantes para que muchas familias, hay de hecho ya documentales sobre la salida de familias de la región de Ciudad Juárez que tuvieron que refugiarse en Texas. Pequeños ganaderos, agricultores, profesionales, tuvieron que salir obligadamente. Creo que este factor del desplazamiento forzado se calcula y salían en estos días cifras de
de los que se han tenido que ir de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de Sinaloa, pero es un fenómeno que viene desde hace ya por lo menos 20 años y se calcula que en estos últimos 20 años, sumados los últimos 3 del actual gobierno, 3 y medio, creo que pues ha sido un desplazamiento ya muy cercano a 1 millón de personas. Creo que vale la pena reflexionar porque no solamente es el migrante tradicional que por decisión y voluntad propia deja su terruño para irse a buscar nuevos horizontes y mejoría para su familia, mejoría económica, educativa, sino las personas que salen forzadamente de algunas zonas serranas, agrícolas, diversas, zonas indígenas también. Recordemos que del componente de la migración mexicana a Estados Unidos, un 20% por lo menos son poblaciones indígenas de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, no se diga de Hidalgo. Acabo de estar en el rumbo de Tulancingo y pues hay poblaciones, ustedes saben, la cultura otomí o ñañú y la cultura náhuatl, que también hay en partes digamos, del estado de Hidalgo, Puebla. Así que el componente indígena, si ustedes ven censalmente, la población indígena no llega, de acuerdo con el censo, a un 13-14% de la población nacional, pero en el total de migrantes de cada año tenemos más del 20%. Esto quiere decir que las regiones indígenas han estado más vulnerables para que la gente obligadamente tengan que irse. Acabo de estar con una familia originaria de Teotitlán del Valle en Las Vegas. Fui entrevistado, creo que el día de hoy sale la entrevista por Univisión Las Vegas, y en la casa de esta familia de Teotitlán estaban hablando en zapoteco. Así que en muchas partes se reproducen los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Inclusive, ustedes saben que en muchas poblaciones está lo que se llama el tequio. En el caso de Oaxaca, tienen que cooperar con las fiestas patronales, aún estando fuera del país. No pueden venir a cumplir físicamente con la cooperación y hacer obras. Así que todos los migrantes cooperan con dinero, con remesas para diversas obras que tienen que ver con procesiones, misas y todo lo que tiene que ver con las tradiciones católicas de los pueblos de origen. Así que en el proceso migratorio, si bien las personas buscan adaptarse al nuevo entorno, una aculturización, ¿verdad? De la manera de que los hijos ya hablen el idioma, en este caso el inglés, pero también se preservan muchas de las tradiciones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Este componente indígena, de alguna manera, pues está presente en los migrantes guatemaltecos. Me tocó estar en Tucson, estuve en Atlanta, San Francisco, Tucson y Chicago, El Salvador, y antes estuve en Nicaragua. Nosotros como América Sin Muros hemos también promovido y hemos propuesto que Nicaragua también entre en este programa. En el caso de lo que México pretendía hacer con la pandemia y la falta de recursos, ya México no tuvo realmente mucho recurso para apoyar este programa. Sí se habían dado 50 millones de dólares a El Salvador para generar o reproducir el programa Sembrando Vida, que es un programa de reforestación del gobierno federal, y el programa de aprendices para jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Y de alguna manera se han venido aplicando estos programas en El Salvador, en Honduras, pero México, pues con la cuestión de la pandemia y la baja económica, no ha tenido realmente muchos recursos y ahora
pues había habido un ofrecimiento del presidente Biden de $5,000 millones para que se aplicaran. Fue la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica, vino a México, pero sí es muy importante señalar que ella dijo, no son bienvenidos. O sea, vamos a hacer todo lo que podamos para que ustedes tengan un arraigo en sus países de origen, pero no se les ocurra ahorita tratar de ir a Estados Unidos. Y lo dijo así de manera directa, no son bienvenidos. El gobierno y la administración del presidente Biden sí prometió en su campaña regularizar. Son 11 millones de personas indocumentadas, de los cuales les decía hay 5 millones de mexicanos, aproximadamente 2 millones de centroamericanos y el resto, digamos hablando de 7, probablemente 5, 4, 5, pues son de otras nacionalidades que pues han llegado y son irregulares, que no son mexicanos ni latinoamericanos, gentes de Europa del Este, ¿verdad? De Polonia, de Rumanía, de las Filipinas, de países africanos. Estos también han estado, muchos de estos jóvenes que llegaron siendo menores, entraron al programa DACA, que es el programa de jóvenes soñadores que benefició en su mayor parte a mexicanos, cerca de 600,000 de 1,000,000 de nacidos en México, y el resto, pues hay de El Salvador, pero para que se den una idea, 600,000 mexicanos y cerca de 25,000, 30,000 salvadoreños. Hay una gran diferencia, así que la mayor parte de estos jóvenes que se buscaría una regularización migratoria, pues son nacidos en México y que se fueron, pues de alguna manera como niños, que los padres se los llevaron y se han venido integrando muy bien, han logrado estudiar, obtener estudios de licenciatura, de maestría, y muchos de ellos pues están muy colocados. Falta generar pues esta política de integración total de estos jóvenes. Así que el panorama actualmente es complejo, particularmente ahorita que hace unos días se quitó un capítulo de la administración Trump, pero hubo una demanda de más de 20 estados en contra de quitar esta disposición de Trump, que significa por la pandemia no dar oportunidades de refugio y de asilo a los migrantes que llegan a la frontera con México. Así que no está fácil. Algunos migrantes, y creo que es importante señalar que las bandas que están atrás de ellos también pues a veces incitan a que se movilicen porque pues están cobrando. Así que estamos en una situación complicada, y por la situación económica de México, el componente de migrantes mexicanos ha venido aumentando. Hay cientos de miles de deportados que América Sin Muros no solamente vela por la situación de los que están irregulares en Estados Unidos, sino hemos tenido en los últimos 15 años casi 3 millones de familias deportadas. Muchos de los menores ya cumplieron 18, que habían nacido en Estados Unidos y ya están regresando, pero hay muchos deportados que no hay manera que puedan regresar, o sea, no les van a dar una visa con un antecedente de deportación. Es casi imposible, tiene que haber un perdón, y al solicitar la visa, pensando de que fueran como turistas, porque recuerden que una parte de los migrantes que llegan por avión de todo el mundo, lo decía una autoridad migratoria, hay muchos que llegan por avión y se quedan. Es decir, al tener una visa o una entrada, se quedan en Estados Unidos. Esta señora que fue la mera responsable, Doris Meissner, decía,
estamos poniendo demasiada atención en la parte terrestre de la frontera, cuando una parte significativa de los que llegan con visa y llegan por avión. Así que es una realidad compleja. Yo les puedo también proporcionar algunas bibliografías que las pueden consultar en internet, gratuitas. Los PDFs ahí están, de muchos estudios, de revistas. Lo que quería finalmente comentar es un poquito cómo Coahuila ha estado también vinculada, no solamente por el tránsito reciente, el papel del albergue migrante de Saltillo, del padre Pantoja, del señor Alberto Jicotencatl y otras personas, que ha sido una larga lucha, porque también han sido hostigados las personas que ayudan a los migrantes y han tenido que comparecer y hacer viajes a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión de Derechos Humanos, porque ha habido un hostigamiento para estas personas. Los grupos religiosos jesuitas escalabrinianos tienen entre ellos cerca de 150 albergues en toda la República. Hay que reconocer el papel de la red jesuitas de albergues, y obviamente que a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que no ha tenido un buen presupuesto, de acuerdo con lo que se ha quintuplicado la demanda de refugio, ha tenido un gran apoyo que hay que reconocer de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, conocida como ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Han dado un gran apoyo para poder acelerar el estatus de recibir la tarjeta, hacer los CURPS de los migrantes y los permisos de trabajo, que son muy importantes, y la necesidad también de la capacitación laboral, que es lo que ha hecho la psicóloga Fabiola Díaz en esta pequeña fundación, que es Chimumi, que es la Fundación Chapaneca para Mujeres Migrantes Vulnerables en Tapachula. Hay muchas organizaciones promigrantes que tienen acciones de diversa manera. Algunos trabajan más con centroamericanos, otros con mexicanos deportados. Están las secretarías del migrante en los estados que tienen muchos migrantes. Es el caso de Guerrero, de Michoacán. Oaxaca creo que va a abrir próximamente una secretaría del migrante. Guanajuato, Zacatecas, tienen a nivel de gabinetes secretarías de migrantes. América Sin Muros ha trabajado estrechamente también con institutos, como el caso de Jalisco, el Instituto Jalisciense para apoyo a sus migrantes. Veracruz también tiene una dirección para apoyo a migrantes. Hidalgo ha tenido un área muy activa, Dirección General de Apoyo al Migrante Hidalguense. También al interior del país, porque recuerden que hay estados como Oaxaca que tienen una migración interna. O sea, los oaxaqueños y guerrerenses van a trabajar a otros estados, van a Sinaloa, van a Sonora, van a Baja California. Así que este fenómeno de por lo menos 3 o 4 millones de jornaleros agrícolas migrando por el país es otro rubro que tenemos que observar. Decía yo que hay que ver en el caso de Coahuila la importancia positiva de la migración, pero también situaciones penosas, como pasó en mayo del 1911, cuando se dio una matanza de comunidades chinas en Torreón. Hace exactamente un año, el 17 de mayo, tengo ahí el discurso, creo que se lo mandé a Malú, de el embajador Sergio Ley, de presidente de la República, y hace una narrativa de los aportes de la comunidad china al desarrollo económico de México, particularmente del noroeste, ya que esta familia Ley pues fue una familia pionera en el ámbito de supermercados, contando actualmente con más de 200 plazas comerciales en el noroeste de México. Sergio Ley
en este discurso en Torreón hace un año, pues participó en una ceremonia del perdón a la comunidad china que no fue solamente esa matanza del 1911, estábamos en plena revolución, en el inicio de la revolución, cuando se dio pues una serie de manipulaciones de un nacionalismo mal entendido, como dice Sergio Ley en su discurso, y provocó esa matanza de comunidades chinas, inclusive expulsiones hubo de chinos que tuvieron que regresar a China con sus familias, ya con esposas mexicanas. Es algo terrible, muy penoso, muy vergonzoso, pero tuvimos esa experiencia, digamos, muy discriminatoria hacia la comunidad china. Todavía en algunas familias mexicanas hay un sentimiento, ¿cómo decirles? Pues a veces es un racismo, a veces no es abierto, donde no hay una aceptación de la diversidad y de la necesidad de aceptar a estos grupos que pueden ser distintos, con diferentes hábitos, diferentes maneras de vivir, pero que finalmente forman parte del gran mosaico mexicano. Recordemos cómo Mexicali, Culiacán, Torreón, pues han tenido estas comunidades chinas y que han dado un aporte muy importante a la comida, al comercio, han sido muy comerciantes, como es el caso también de otro grupo migrante que llegó a muchas partes de México, pero además, digamos, de Torreón, llegaron a otras partes. Me refiero a las comunidades libanesas, ¿verdad? A los Fajer, a los Abu Said y varios otros, a los diferentes familias de origen libanés, sirio-libanés, como el señor Carlos Slim, que se dedicaron y se han dedicado al comercio. Ustedes pueden ver ahí en Torreón también la herencia de la alimentación, ¿verdad? El tipo de comida que tiene un origen libanés, las edificaciones arquitectónicas, las familias que crearon empresas florecientes. Así que en el caso de Coahuila tenemos esas dos migraciones que vale la pena. Yo le mandé a Malú de Dios a algunas de los artículos sobre las comunidades árabes y libanesas en Torreón y el discurso sobre la ceremonia del perdón hace exactamente un año allá en Torreón. Y el tercer grupo que es muy interesante analizar es la llegada de los mascogos, comunidades negras huyendo de la esclavitud en Estados Unidos que llegaron al municipio de Musquis. Así que actualmente muchos ahí a la ciudad del nacimiento, en el municipio de Musquis, llegaron estas comunidades, algunas regresaron en algún momento, muchas de ellas venían de la Florida, porque huyendo de la esclavitud, recordemos que en la etapa colonial, la Florida era una parte de la colonia española, o sea, toda la Florida. De hecho, San Agustín en Florida, pues fue, creo, el primer pueblo de tipo español que surgió en las Américas, en San Agustín, y recuerden que estuvieron Ponce de León y otros colonizadores españoles que estuvieron también por el Mississippi, que llegaron hasta Georgia, que llegaron hasta Iowa. Por ahí pues hay evidencias de toda esta colonización. Entonces, las poblaciones afroamericanas que huían de la esclavitud llegaron a Florida, y muchos de la Florida, porque hubo unas guerras ahí contra los negros seminoles, combinados con los seminoles de la Florida, que llegaron hasta Coahuila y al norte de México. Así que es este componente afro en el norte de México. Me parece que es muy importante reconocerlo como una parte de la identidad coahuilense. No solamente el tema
de los inmigrantes chinos, libaneses, árabes, sino también de estas comunidades afroamericanas que llegaron a Musquis. Por la situación económica, la paradoja es que en los últimos años muchos de estos jóvenes ya mexicanos que tienen esa mezcla negra e indígena han buscado irse a Estados Unidos, que es curioso, ¿no? Porque me he encontrado algunos afromexicanos en diversas partes de Estados Unidos, como en Atlanta, donde estuve 5 años, y se podrán ustedes percatar que este inmigrante que es muy afro, Atlanta tiene la mitad o más de la población negra. Este inmigrante que se va indocumentado, en realidad es muy difícil que la migra lo detecte, ¿verdad? La migración, porque pueden ser fácilmente, ¿cómo se podría decir? Se mezclan, se visten, hacen todo lo que hace un negro americano y de esa manera se protegen de que pueda haber una redada porque traen las mismas camisas, traen los mismos sombreros, los pantalones y son negros de México. Pueden ser del rumbo de Pinotepa o del lado de Veracruz, de Guerrero, Pinotepa, hablo de Pinotepa Nacional, Oaxaca, o de pueblos de la costa de Guerrero. Y es muy interesante porque se logran, ¿cómo llamar? Se integran, toman los hábitos, las maneras del negro afroamericano, o sea, del que es nacido en Estados Unidos, y pues de esa manera evitan que de repente, pues la migración los detecte como indocumentados. Así que, pues yo creo que como parte de la identidad coahuilense, hay que respetar e integrar, incluir a todos estos migrantes y obviamente a los que más recientemente se integren, como son los de Centroamérica, alguno que otro de Cuba, de Haití. Y los haitianos fueron muy exitosos en sus negocios en Tijuana, fueron de los que mejor se integraron porque traían un cierto nivel de capacitación y educativo. Se dificulta más la integración cuando los niveles educativos y de capacitación pues son muy bajos. Así que pues es muy multifacética las caras de la migración y las razones por las cuales las personas pues están llegando a, a un país. Creo que es un fenómeno que vamos a seguir viviendo con el fenómeno migratorio. Van a seguir saliendo mexicanos hacia Estados Unidos, poblaciones indígenas mexicanas. Vamos a tener este tránsito del sueño americano, ¿verdad? De muchas partes del mundo. También llegan de África. Es menor, pero el Instituto Nacional de Migración tiene detectada la entrada de hasta 80 diferentes nacionalidades que llegan por la frontera sur. Recientemente con un migrantólogo, el doctor Pedro Lewin de Mérida, nos mencionaba que Mérida ya tiene 98 nacionalidades que viven en Mérida y creo que esta multiplicidad de personas están cada vez más presentes, no se diga Cancún, ¿verdad? La Riviera Maya, donde también están cierto tipo, digamos, de profesionales que llegan a trabajar. La migración interna es muy importante en el caso de Mérida, perdón, en el caso de la Riviera Maya, porque recordarán que yucatecos, campechanos y tabasqueños, es decir, más de 300,000 trabajan en la Riviera Maya y la crisis que se provocó el COVID en el ámbito del turismo, pues generó una problemática para muchos pueblos de Yucatán que dependen de esa remesa interna que mandan sus migrantes. Recordemos también que en Costa Rica ha llegado más de 500,000 de nicaragüenses, por eso nosotros señalábamos en América Sin Muros, nos pueden seguir en todas las redes, ojalá que nos den ahí un me gusta en Facebook, en Instagram, en Twitter,
En YouTube pueden ver nuestras entrevistas entrando a YouTube y ponen América sin muros, separado, América sin muros, y tenemos hasta algunos videos de capacitaciones de emprendimiento para jóvenes. Tenemos 5 videos y muchos videos y entrevistas, salud mental del migrante, que es un tema pues fundamental porque con la pandemia, las situaciones también de separación de familias, ¿verdad? Por deportaciones, crea también depresión. Y ese es un tema muy importante en la migración, el tema de enfermedades mentales o depresión y situaciones psicológicas, porque también se dan violaciones de mujeres en el ámbito de la migración. Por ahí está la película de una buena amiga mía, guatemalteca, Grisel Wilson, sobre lo que sufren los guatemaltecos cuando llegan y intentan atravesar México. Es una visión desde la experiencia, porque ella misma atravesó el desierto, ya es ciudadana americana, pero le tocó vivir pues el drama. Hay muchos testimonios que los pueden encontrar fácilmente en la red de búsquedas de Google, hasta novelas, ¿verdad? Con temas de migración. No sé, doña Yolanda Díaz, si habría algunos minutos todavía para el poder responder comentarios, críticas de parte de todas las personas integrantes del taller de historia de Parras de la Fuente. Sí, claro que sí, maestro. ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Cómo le hacemos para que vean las señoras? Para poder voltear la cámara para que vean las señoras. ¿Alguna pregunta, chicas? María. ¿Mande? Pero con tantos temas, tantos temas. Sí, sí. Magda García. Abre tu micrófono, Magda, con gusto. Adelante. Sí, buenas tardes, maestro. Mi pregunta iría o sea, yo entiendo la problemática de la migración, lo desgarrador, pero no entiendo que Estados Unidos sea el malo de la película. Porque yo no veo políticas públicas en ningún país para que no se vayan sus habitantes. Es cierto, digamos, no se debe estigmatizar, ¿verdad?, a un país como el malo, como se dice, el malo de la película. Creo yo que desde la perspectiva nuestra es un problema que requiere atención colectiva, atención regional, podríamos decir que inclusive a nivel mundial. Lo que sí podemos decir en términos generales, tanto los gobiernos de América Latina, de México, lo que usted señalaba, no han tenido políticas adecuadas para el desarrollo económico. Ha sido un crecimiento muy concentrador del ingreso, muy beneficiario de élites. Así que los gobiernos de nuestra región tienen una cierta responsabilidad importante de no tener esas políticas de arraigo, de buenos salarios, salarios dignos. Son salarios, discúlpeme la palabra, miserables. El crecimiento de las maquiladoras, por ejemplo, en El Salvador, pues con salarios muy bajos, mucha mujer ahí. Así que todas esas políticas donde también participan empresas de Estados Unidos, es decir, muchos gobiernos de Estados Unidos han perpetuado estas élites oligárquicas en México y en América Latina. Así que por conveniencia también de gobiernos y élites de Estados Unidos han permanecido gobiernos que no favorecen estas políticas públicas y un desarrollo más equitativo. Es decir, las élites y las transnacionales de Estados Unidos, yo conocí en el caso de El Salvador empresas muy conocidas que fabrican ropa interior en diferentes maquiladoras,
y los gerentes, por cierto, algunos mexicanos, no voy a decir nombres, pues cualquier organización sindical que pudieran tener los trabajadores, destruían los sindicatos, eran gerentes, managers capacitados para destruir y muchas veces con la complicidad de las autoridades, la posible organización sindical. Así que hay responsabilidades de diferentes actores, digamos, gobiernos y también las empresas internacionales que han explotado y no han tenido responsabilidad social. Yo lo he dicho, también México tiene empresas con cerca de 20 mil millones de dólares invertidos en Centroamérica. Está Maseca, está Bimbo, está TV Azteca, está Grupo Alfa con Sigma Alimentos. Es decir, hay una veintena de grandes corporaciones. Está la empresa América Móvil del señor Slim. Todas estas empresas no necesariamente han tenido una responsabilidad social y una empatía hacia las poblaciones. En pocas palabras, los gobiernos tienen responsabilidad, pero también gobiernos de Estados Unidos han estado callados y no muy, digamos, han favorecido la permanencia de muchos de los gobiernos que no han favorecido el desarrollo económico equitativo. No se puede decir solo Estados Unidos, también hay empresas de Canadá mineras que son depredadoras en muchas partes del continente, incluyendo Perú en el ámbito de la minería. Actualmente también no tienen mucha empatía las empresas chinas, es decir, también actúan de la misma manera que empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Hemos sabido también que algunas empresas de España, para obtener contratos, han corrompido y han dado dinero a gobiernos. Así que es un grupo, digamos, de actores diversos. No es Estados Unidos el malo de la película. Hay malos en diferentes situaciones donde no ha habido una empatía y una responsabilidad social, y el objetivo de estas empresas, algunas petroleras, algunas otras en el ámbito textil, en el ámbito de la industria química. Yo hice un estudio sobre la salud de las mujeres en maquiladoras. Ha habido mucha irresponsabilidad de las empresas estadounidenses causando daños irreparables en la salud, porque el 80% de las mujeres, de trabajadores en maquiladoras son mujeres. Así que por ahí hay una responsabilidad de grandes corporaciones. Muchas de ellas son subcontratadas por otras empresas. Esto no solamente ocurre en México. Hay estudios que yo revisé estando en San Francisco sobre todas estas grandes empresas como Microsoft, Hewlett Packard, empresas de la industria de la computación que explotan a mujeres inmigrantes. En el caso de San José o llamado Silicon Valley, hay por ahí un documental, lo pueden checar. Es decir, esta problemática de la inequidad creo que se genera en muchas partes del mundo y hay una responsabilidad múltiple de actores empresariales, gubernamentales, ejércitos también, que pues son incrementados para que de alguna manera ejerzan un control sobre las poblaciones. Recordemos la guerra sucia de Estados Unidos auspició dictaduras y más de 200,000 muertos en Guatemala. Mataron a los papás de un amigo mío que es guatemalteco que estudiaba conmigo, eran académicos de la Universidad de San Carlos en Guatemala, simplemente por tener un punto de vista contrario a esos gobiernos militares. Así que es complejo y no se puede señalar a un solo actor como culpable. Me parece muy, ¿cómo se dice? Muy ideológico, muy subjetivo. Creo que son muchos actores
y que todos nosotros como sociedad civil debemos aprender a identificar a todos esos actores que de alguna manera no tienen responsabilidad social, no tienen una ética en el ámbito profesional, emplean, por ejemplo, en el caso de maquiladoras, cierto tipo de sustancias. Recordemos el caso del paratión en el Valle Agrícola de Culiacán. El uso del paratión, que fue declarado ilegal en Estados Unidos, se siguió usando mucho. Mi padre fue médico en Culiacán y le tocaba ver a muchos trabajadores agrícolas intoxicados también por los fumigantes. Así que las empresas estadounidenses que vendían esos productos para fumigar y los empresarios agrícolas del Valle de Culiacán, en fin, y los gobiernos que cuando un buen amigo mío buscó las estadísticas del Seguro Social para ver los casos de personas afectadas, pues no le dieron acceso a los datos de las estadísticas de personas afectadas por esos fertilizantes dañinos químicos, maestra Magdalena García Ramírez. Ajá. Por ejemplo, en el caso actual, se está viviendo y se está sufriendo por la poca información que yo puedo tener, pero estados cercanos como, bueno, pues que somos fronterizos, ¿verdad? Y las ciudades fronterizas simplemente están sufriendo el que están siendo rebasados por la migración y no hay políticas públicas de parte del gobierno mexicano ni para integrar esas personas, ni para legalizarles su estancia si quieren estar aquí. Y yo me imagino, digo, usted por su profesión, pues que todo eso debe estar sumamente controlado. ¿Quién entró y a quién vamos a legalizar? ¿Quién se va a quedar? ¿En qué va a trabajar? Y en el caso de Estados Unidos, de todos los que llegan, ¿cuántos arreglan su situación migratoria? ¿Qué porcentaje de esos que quieren el sueño americano, que van en serio a tratar de hacer ahí una vida? Porque Estados Unidos también tiene un límite, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Y está recibiendo ilegales, y nosotros en este momento, pues pregúnteles en Tapachula a ver qué piensa la gente, o pregúnteles en Del Río, o pregúnteles en Nuevo Laredo. Están rebasados los gobiernos municipales y la gente está desesperada porque los migrantes, si no tienen trabajo, pues es muy lógico, de algún lado van a conseguir para comer, ¿no? Entonces los están dejando a su suerte, totalmente. ¿Usted cree que Bukele no quiere deshacerse de ese 10% de maleantes que tiene ahí? Pues claro que quiere que se vayan. Es el 10%, las pandillas, por lo que nos acaba de decir, 600,000 contra 6 millones de habitantes que tiene El Salvador hasta el 2020. Sí, Entonces, 60,000, nadie está haciendo pero nada. de todas maneras, pues es un número importante. Para responderle, nosotros como América Sin Muros hemos criticado la falta de políticas públicas y de recursos a los municipios fronterizos y a los municipios tanto de frontera norte como frontera sur, que no tienen el apoyo de los gobiernos estatales y del gobierno federal. O sea, están rebasados. Hemos manifestado nuestra crítica porque no hay, como usted señala, políticas públicas y creo que como sociedad civil, yo soy parte de esa sociedad civil, fui funcionario de gobierno en consulados y pues en carne propia me tocó ver situaciones dramáticas de personas indocumentadas, de deportaciones, de familias separadas, como usted bien lo señala, personas desesperadas que tienen que hacer actividades ilícitas, robos, asaltos inclusive. Así que hemos tomado esa posición y creo que pues nos corresponde a los ciudadanos en el momento de elegir el que no nos dejemos manipular, ya sea por dádivas, ¿verdad? O por discursos y retóricas en la elección. Creo que muchos de nosotros desafortunadamente
cuando llega a haber un hartazgo político. Pasó en El Salvador ahora con la elección de Bukele, y creo que de alguna manera también en México, de que con un hartazgo, ¿verdad?, con cierto tipo de actores políticos, no pensamos muy bien el tipo de liderazgo que necesitábamos, y no ha resultado nada, digamos, positivo. Y creo que estamos a tiempo antes del 2024, inclusive en la parte de las elecciones para gobernador, el que movilicemos como ciudadanos conscientes a la opinión pública para no dejarnos llevar por discursos, retórica, demagogia y dádivas, y sí ver si hay alguna persona, muchas veces de la sociedad civil, ¿verdad? Porque los partidos de alguna manera también se han corrompido, ¿verdad? Los partidos políticos, y hay que buscar. Está el sistema electoral muy complicado porque no es fácil registrar a candidatos independientes, pero esa podría ser una manera de ir limpiando la política. Ya hay demasiada gente, lo hemos dicho nosotros en América Sin Muros, que rebasa los 60 o 70 años. Casi todos los que nos gobiernan a nivel de gabinete, casi todos son personas mayores de 65 años, y hay varios que son mayores de 70 y hasta de 80. Yo creo que tiene que haber un cambio generacional. Ese es un punto importante. Y nosotros hemos dicho que hay jóvenes viejos que son los que están en esos partidos, pero que no representan el sentir de la juventud. Creo yo que ese rebasamiento que se tiene en municipios fronterizos, en municipios donde llega mucho migrante, por eso sería interesante que vieran la visión de la psicóloga Fabiola Díaz. Yo les puedo dar el enlace en Tapachula, porque ella está capacitando tanto migrantes mexicanas como de Centroamérica. Tiene 9 diferentes tipos de capacitación en sus pobres recursos. Está capacitando, pero también proporcionando mucha ayuda emocional. Y en el caso de Tijuana está también la joven Paulina Olvera, de Espacio Migrante. La pueden seguir en Facebook, Paulina Olvera, Espacio Migrante de Tijuana, para que también ustedes reciban un punto de vista de personas que tienen mucha preparación. O sea, porque también las poblaciones fronterizas pueden ser manipuladas y generar un tipo de sentimiento xenofóbico, es decir, canalizar su frustración para crear una imagen del migrante como si fuera como Trump, ¿verdad? Con los mexicanos, criminales, violadores, delincuentes. Y desafortunadamente en México, con esa manipulación y a veces crisis emocional, hay gente que reproduce exactamente el discurso trumpista de pensar que los migrantes que llegan son delincuentes. Pero sí, usted ha señalado que hay gobiernos. Pasó en el 80 en los que salieron de Cuba, 1980, del Mariel. Fidel Castro puso a todos los presos y a toda la gente que quería deshacerse, que estaban en las cárceles, les dio la posibilidad de que salieran, y salieron hacia Estados Unidos, no sé cuántos miles, pero toda la gente que dejó salir Fidel Castro eran delincuentes que estaban en las cárceles. Luego eso causó mucho problema porque no podían realmente integrarse a la sociedad americana por las características, ¿verdad?, de las personalidades y los antecedentes penales de esos cubanos. Pero sí fue una estrategia, pues de alguna manera, pues no sé cómo decirla, malévola. Y no sé ahorita en el caso de Bukele si algunos de estos delincuentes tiene graves problemas ahí. Está delicado. Está por ahí un buen amigo mío salvadoreño que ha estado analizando y está pues muy activo y sabe que pues hay muchas situaciones de inequidad en las políticas
del presidente Bukele. Yo conocí a su padre cuando estuve allá, ya murió, era un empresario decente, mediano, amigo de México, pero pues Bukele ha desarrollado, ha tenido mucho apoyo porque la gente ya estaba harta, pero el apoyo a veces llega a situaciones extremas de crear un estado demasiado autoritario, ¿no? Como pasa en otros países como México, ¿verdad? De que hay el riesgo también que ante cierto enojo, cierto resentimiento social muy manipulado por los políticos, se pueda crear un ambiente como de división y polarización, nosotros los buenos, ustedes los malos, ¿no? Y creo que eso es muy grave porque divide y crea resentimiento entre las diferentes clases sociales y se ve al que tiene un poquito más de dinero o un poquito más de estabilidad, que no tiene nada que ver con corrupción, ha sido producto del trabajo, pero se puede llegar y hay que estar muy alertas con ese tipo de demagogo político que intenta confrontar a las personas y de esa manera ganar adeptos. Así que, maestra Magdalena García Ramírez, pues esas serían algunas opiniones. Sé que no se puede responder todo, pero pues nos puede seguir en las redes. Yo tengo muchos documentos en academia.edu, artículos publicados, y también en researchgate.net. Ahí es, y obviamente poniendo mi nombre, Bernardo Méndez Lugo, migración o cónsul, aparecen muchos artículos, entrevistas, también en YouTube, pero principalmente en búsqueda Google, maestra García Ramírez. Muchas gracias, maestro. Bien, hay una de las señoras que pregunta, maestro, que qué porcentaje de la migración que entra se queda en México. Es una muy buena pregunta. Digamos, calculando ahora con el tema de la pandemia, que también México aplicó políticas restrictivas, ¿no? La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, pues, aplicaron políticas restrictivas, probablemente no todas muy humanitarias. Estaríamos pensando que antes de la pandemia y cuando Estados Unidos tenía un poco más de movilidad, prácticamente el 80 o 90% de los 400,000 antes de la pandemia transitaban nada más por México. México era un país de tránsito, pero en este momento que disminuyó, digamos, a 250,000 por el control de fronteras, calculamos que muy probablemente se vienen quedando ya un 40 hasta un 50%, porque está sellada la frontera de Estados Unidos. Todavía no ha levantado, digamos, a pesar de que ha habido el intento de quitar las restricciones, sí hay una política para dar refugio en Estados Unidos. Están tratando de quitar las limitaciones que puso prácticamente totales el expresidente Trump, pero México ya se convirtió en un país de destino, no solamente de tránsito, sino país de destino. Así que en este momento se están procesando más de 100,000 solicitudes de asilo y refugio y ya han pasado en los últimos 2 años. Ahí pueden ustedes buscar los datos de la Comar para ver un poco por nacionalidad y del Instituto Nacional de Migración cuántos y de qué países se han venido quedando en México. Muchos de los haitianos que tienen una posibilidad también de obtener refugio, muchos de ellos exitosamente empezaron pequeñas empresas. En el caso de Tijuana, creo que ya hay artículos donde documentan la diferencia que ha habido entre el migrante de Haití, que venía con un poco más de calificación, no estaban hablando español, pero rápidamente pues hablaban el francés creol, ¿verdad? De Haití. En fin, creo que ya México pues sí absorbe entre un 30-40% de la gente que en los últimos años han venido
transitando y que ya está muy sellada la frontera de Estados Unidos y se quedan en México. Algunas empresas, leía recientemente, como Oxxo, les han dado empleo a los migrantes de Haití y de otros países. Creo yo que puede haber cabida para una parte de estos migrantes. Recordemos que México hace muchos años tiene un acuerdo de trabajadores temporales de Guatemala que reciben visas porque no hay suficiente mano de obra en Chiapas para las fincas cafetaleras y en otras partes cercanas a Guatemala. Ya tenemos, creo que 20 años con visas temporales para guatemaltecos. Así que México en algunas regiones sí requiere de mano de obra, ha venido disminuyendo. Ustedes lo ven en los jóvenes. Mis hijos, por ejemplo, ya uno con cerca de 40 años, pues son jóvenes que ya no tienen hijos, como pasa en Estados Unidos y en Europa. O sea, la tasa de natalidad, que era muy alta en México en los 70s, en los 60s, actualmente ya el promedio de hijos por familia, que era de 4 a 5 hijos, ahorita creo que anda en 2. Así que ese factor en Estados Unidos, ahorita las familias que crecen más de la mitad de los niños que nacen en California son de familias latinas, la mayor parte mexicanos. O sea, ha ido creciendo porque hay menos reproducción de población blanca. En el caso de Francia, de Italia, de España, un bajón muy fuerte, que la única manera de poder tener población que pueda tomar algunos trabajos es ampliar las posibilidades de migración. Esto causa pues algunas situaciones complicadas porque pues se empieza a tener grupos más complejos y ha habido problemas también de integración en el caso de París, por ejemplo, en algunos de los suburbios ha habido revueltas. Así que pues sí, siempre son situaciones complejas el que poblaciones demasiado homogéneas en el pasado se vuelven cada vez más diversas, se vuelven mucho más complejas, aunado a otra serie de cambios en la concepción de la familia, en la concepción de la propia identidad sexual. Recordemos que ahorita las comunidades LGBT, tanto nacionales como migrantes, pues se han ido incrementando. Estuve yo en una graduación ahora hace unos días de una mujer transgénero, por cierto, originaria de Sinaloa, en la comunidad LGBT latina de Las Vegas. Ahí, pues, es otro fenómeno, aparte del tema, y que muchos de ellos son migrantes, ¿no? Todos estos grupos. Así que también en algunos albergues en el sureste hay albergues que tienen una consideración para estas comunidades transgénero y de la comunidad lesbiana, homosexual, etcétera. Así que son muchos fenómenos al mismo tiempo que debemos estar muy alertas para evitar estigmatizar o rotular o discriminar a comunidades que traen otro tipo de cultura. Yo personalmente, ante los que venden casas allá en el norte de California, cuando fui cónsul, les comenté yo a los que vendían las casas, a los agentes de bienes raíces, que tenían que considerar que el concepto de familia, o sea, cuando venden una casa a una persona de la India, es muy probable que viva el papá, la mamá, los tíos, la familia extensa. Lo mismo con los latinos, no es la familia nuclear. Y el otro gran fenómeno, ustedes lo saben, en San Francisco, es que también están las familias del mismo sexo con hijos adoptados o en el caso de mujeres con hijos de inseminación artificial. Así que son muchos fenómenos donde puede estar presente el fenómeno migratorio y una serie de cuestiones pues que realmente han venido cambiando mucho las identidades de los grupos sociales y de las comunidades en muchas partes del mundo, Yolanda.
Gracias, maestro. Yo tengo una pregunta. Está próxima la Cumbre de las Américas, independientemente de los países participantes. Basados en su experiencia, ¿usted cree que el tema migratorio pudiera ser un punto álgido, crítico a tratar? Creo que como señala la maestra Magdalena García Ramírez, creo que todos los gobiernos, particularmente los de origen, pero también los de destino y los de tránsito, tienen que asumir responsabilidades en el ámbito migratorio y no solamente pues poner todo el señalamiento en el país de destino que es Estados Unidos. Creo que es una oportunidad. Habrá que estudiar si la manera en que se organiza esta cumbre es la más adecuada. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Ha habido una serie de discusiones donde Estados Unidos, pues digamos, no invita a 3 países que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. México ha insistido que tienen que ir todos. Lo que yo he señalado recientemente es que aún con la invitación hay países que no irían, como el caso de Cuba y Nicaragua, aunque los invitaran, no irían. En el caso de Venezuela probablemente tampoco iría, aun cuando fueran invitados. Así que veo yo que hay como conflictos un poco estériles, ¿no? En este conflicto de que si son incluyentes o no Estados Unidos. Así que yo creo que debíamos de centrarnos, como usted señala, en resolver problemas urgentes en el continente americano y que de alguna manera haya, se dice fácil, una responsabilidad compartida, no solamente de los países, de los gobiernos, sino también de empresarios, la sociedad civil, las iglesias, las organizaciones obreras, patronales, de ciudadanos, incluyendo personas como yo, que pues ya soy también jubilado, aunque estoy en activo en esta fundación. Creo que todas las personas pues tienen un punto de vista y que sí, en la Cumbre de las Américas no solamente se debe tratar asuntos de inversiones, de flujo de capitales, el tema de la movilidad humana y de hacer una migración con más justicia, con más derechos humanos, pero particularmente lograr que haya un arraigo y que la gente no se vea obligada a migrar, maestra Yolanda Díaz. Muchísimas gracias. Le agradezco. ¿Alguna otra pregunta, señora? ¿No? Bien. Le agradezco a nuestra amiga y compañera Malú de Dios, quien fue el valioso enlace para llegar al maestro, su compromiso con el taller. Y bueno, maestro, lo invitamos para que en un futuro no muy lejano venga usted a caminar por las calles de nuestro añoso pueblo mágico, que están llenas de historia y sabemos que le van a encantar. Sí, nuevamente le agradezco su presencia, maestro Méndez Lugo. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como saben, en todas las redes sociales nos pueden seguir. Espero poder ir a Cuatro Ciénegas, que pues es un municipio vecino. Escribí un artículo sobre Cuatro Ciénegas, pero no he tenido la oportunidad. Por ahí se los compartiré a través de Malú, sobre lo maravilloso de ese ecosistema, pero que no he tenido la oportunidad de ir. Así que espero ir a tomar un buen vino de Casa Madero allá en Parras y poder verlas y verlos de manera presencial, doña Yolanda Díaz. Me dará mucho gusto, maestro. Nos dará muchísimo gusto a todas las señoras que esta tarde tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y créanos de veras que ha sido un honor. Lo esperamos. Será un placer. Muchas gracias. Hasta luego y muy buenas tardes. Y pues estamos a sus órdenes en América Sin Muros y en la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Muchísimas gracias, señor. Que sigan los éxitos. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a ver si se recupera maestro. la grabación. Ahí me la manda.
Sí, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Que esté Muchas usted Hasta muy luego. Muchas Hasta gracias, Gracias. Bernardo. Besos. Gracias. Y muchas Gracias. Hasta gracias. luego. Gracias, Muchísimas Malú. gracias, Malú, por tu apoyo. Al A contrario. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.